Origen de capítulos y versículos. ¿Te has dado cuenta que los personajes bíblicos, incluyendo a Jesús, cuando citan de las mismas escrituras nunca hablan de capítulos ni de versículos, sino que más bien dicen, como está escrito, como dicen las escrituras, como dice el profeta Isaías o el profeta Oseas? Vamos a ver algunos ejemplos. Marcos 15:28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Juan capítulo 7 versículo 42 dice, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Juan 19:24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hechos capítulo 7, versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Como hemos oído, no citan los capítulos ni los versículos. La razón de no citar los capítulos y los versículos donde se encontraban los textos es muy simple. No tenían capítulos ni versículos. Es más aún, en un principio todo el texto estaba junto y sin vocales. Imagínate la dificultad para encontrar un pasaje determinado. Nosotros hoy día vivimos en un tiempo extraordinario donde todos podemos tener nuestras Biblias en los móviles, donde un buscador nos busca la referencia que le pongamos en un instante y que además, si nos apetece, puede leernos la Biblia o el pasaje que queremos. Es increíble. Fácil acceder a la palabra de Dios. Hace apenas unos 10 años tenías que llevar tu Biblia a los cultos. Y lo tengo que reconocer, a veces cuando citaban el capítulo y el versículo, sentías un poco de vergüenza porque o no sabías dónde estaba o te costaba trabajo encontrar el pasaje. Imagínate cómo sería durante miles de años el no poder tener acceso directo a las escrituras, y aquellos que tenían acceso a los rollos bíblicos tenían enormes dificultades para encontrar dónde se encontraba el pasaje que querían compartir. A lo máximo que llegaban era recordar que era del libro de Isaías o el libro de Oseas o el libro de algún profeta. La idea de buscar un método que facilitara el estudio de la escritura y el poder encontrar un pasaje fácilmente debió de ser una inquietud desde el principio. Podemos encontrar que el Salmo 119, desde su origen y como método para facilitar la memorización y la búsqueda de algún pasaje, dividió su contenido empezando con una letra del alfabeto hebreo. Los judíos tuvieron la inquietud de organizar un plan de lectura de la Torá que durara 3 años, y que fuera leído cada sábado en la sinagoga. Constituía unas 154 partes y también tenían un plan de lectura para un año en 54 secciones. Esto sucedió más o menos alrededor del año 586 a.C. A lo largo de la historia los cristianos buscaron muchos y diferentes métodos de organización de la escritura, pero sin llegar a lo que tenemos hoy día. La necesidad de tener un método que les facilitara el encontrar un pasaje de forma rápida y que les facilitara el estudio y la memorización de las escrituras era algo importante, era algo necesario. Un ejemplo de este esfuerzo lo vemos con el Códice Vaticano del siglo IV. En él encontramos marcas para dividir el texto como el Evangelio de Mateo, que tiene 179 divisiones que corresponden a los 28 capítulos que tenemos hoy día. No fue hasta el año 1227 después de Cristo que Esteban Lantón, profesor de la Universidad de París y después arzobispo de Canterbury, quien fue el primero en dividir toda la Biblia en capítulos. Otras personas le atribuyen este trabajo al cardenal Hugo de Sancher, a mitad del siglo XIII, pero esto es un error.
ya que la verdadera contribución de este hombre fue la realización de una concordancia para la versión de la Vulgata latina. Trabajó con 500 monjes para hacerlo. La inclusión de capítulos en toda la Biblia trajo una ventaja muy grande, pero aún no satisfacía las necesidades. Hay que reconocer el gran trabajo que se realizó. Las divisiones tenían que tener sentido, y se trató de incluir en los capítulos historias o textos que tuvieran una continuidad real o que en él se tratara un tema específico. Las divisiones realizadas no fueron totalmente perfectas, ya que algunos capítulos no terminan de forma correcta y dan la impresión de que son acontecimientos diferentes. Los textos todavía eran largos y se necesitaba ser más específico a la hora de encontrar un pasaje que ayudara a ahorrar tiempo y que fuera más eficaz. No fue hasta el año 1551 que Roberto Stephanus publicó el primer Nuevo Testamento griego con versículos, y en 1555 la primera edición de la Vulgata con capítulos y versículos. En un intento de mejorar la división de los capítulos en algunas Biblias, han dividido el texto dentro de los capítulos en párrafos. Es por eso que podemos ver encabezados y títulos que le permiten a la persona que está leyendo captar la unidad del texto dentro de un contexto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el primer capítulo de la Biblia, cuya historia continúa hasta el capítulo 2, versículo 3, y que no ha finalizado en el capítulo 1, versículo 31. Mi versión de la Reina Valera tiene un encabezado antes del versículo 4 que dice: El hombre en el huerto del Edén. Veamos otro ejemplo. Isaías 53 habla de la profecía de Jesucristo en su rol de siervo del Señor, pero en realidad el tema fue empezado en Isaías 52, versículo 13, con las palabras: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. También puedes encontrar en tu Biblia mapas, anotaciones, comentarios y otras referencias que son una ayuda, pero no forman parte del original. Todas estas cosas son herramientas útiles que tenemos que aprovechar para realizar un estudio completo de la palabra de Dios. En Promesas de Dios tenemos un compromiso personal de leer la Biblia en un año. Si lees 4 capítulos al día, cumplirás esa meta fácilmente. Hoy día hay muchas herramientas en internet que te pueden ayudar a llevar un plan de lectura e incluso te mandan los textos a tu móvil. Todas estas cosas son herramientas que Dios ha permitido a esta generación. Te animamos a que las aproveches y te comprometas a leer la Escritura. Te animamos a seguir los vídeos que ponemos y si no lo has hecho puedes suscribirte. Te animamos a investigar y a escudriñar las Escrituras y en ellas verás que Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo para morir por ella. Te animamos a considerar la persona de Jesucristo en las Escrituras. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Jesús está en el principio y en el fin. Podemos encontrar a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un desafío que te damos en Promesas de Dios. Damos gracias a Dios por los capítulos y por los versículos, por los hombres que han hecho posible que el estudio para nosotros sea cada día más fácil. Que Dios os bendiga. Nos vemos en un próximo programa.